Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, los reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, queridos hermanos, estamos escuchando en estos días de semana, en la liturgia de la palabra, la primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, ¿no? Una de las lecturas o de las cartas dentro del Nuevo Testamento denominadas cartas pastorales, ¿no? ¿Por qué pastorales? Porque están llenas de consejos espirituales, ¿no? Que en este caso Santiago, a quien se le atribuye, entrega a la comunidad, a las distintas comunidades. ¿Cómo debe proceder un cristiano convertido? Estamos hablando de las primeras comunidades cristianas. Son los apóstoles quienes escriben esto, o sus discípulos, todo cercano, bien cercano en los primeros tiempos a los acontecimientos propios de la salvación. No hacía mucho que Jesús había resucitado. Se formaban las comunidades, ya habían crecido un poco, iban creciendo en número, las comunidades iban madurando en su vida cristiana y de a poquito, muy lentamente, iban comprendiendo el mensaje, ¿no? Entonces los apóstoles, como maestros y responsables de ese crecimiento, para eso habían sido enviados, de ahí la palabra apóstol, el enviado, los van como en la distancia, a través de sus cartas y también de su presencia, de sus visitas y demás, los van asesorando, los van ilustrando, aconsejando, exhortando, ¿no? A cómo tienen que vivir. Y hoy Santiago toca un tema fundamental en una comunidad cristiana, en una comunidad que dice conocer a Cristo, en una comunidad que se dice realmente, bueno, inspirada por el Espíritu, consagrada por el bautismo, que tiene como referencia al propio Señor. Entonces, a ver, puede haber en una comunidad cristiana, una comunidad de Dios, que se reúne, que celebra su fe y que su eje central es la fe en Cristo vivo y resucitado que dio la vida. Puede haber un problema, una actitud había muchas, pero tan puntual como esta, que es la acepción de personas, ¿no? Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas, dice el apóstol Santiago. Y les pone ejemplos. El ejemplo que pone es un ejemplo de diferencia social. Porque dice, supongamos que están reunidos en asamblea y llega un hombre muy bien vestido, un rico, con anillo de oro, con buenas pilchas, señor, que podríamos decir hoy que baja de un auto lujoso, y viene y ocupa un lugar y todos los coordinadores,
los responsables de la liturgia lo ven, vení hermano, venga, siéntese aquí, tome asiento, póngase cómodo, etcétera, etcétera. Y dice que después entra un hombre mal vestido, un hombre pobre, un harapiento, tal vez como ha pasado y pasa muchas veces un alcohólico, un hombre que vive una vida de tristeza, de angustia, de dolor y trata de apagar todo eso bajo el signo del alcohol y cosas por el estilo. Y entonces, ¿qué se le dice? Quédate ahí atrás, no molestes. Mirá, olés mal, estás mal vestido, tenés mal aspecto. Esto no hace bien a la asamblea. Quédate atrás, ¿no? Escuchen, hermanos queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino? Ese reino que ha preparado a los que lo aman, y sin embargo ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos, dice, los que los oprimen? Esos a los que a veces les rendimos pleitesía porque tienen lugar, poder, fama, prestigio y demás, que son los más opresores muchas veces. Los que se creen superiores, los que se creen con derechos, los que discriminan, ¿no son esos? Entonces, por tanto, si ustedes cumplen la ley, es decir, creen en la palabra, en la buena noticia, en el mensaje de Cristo, que dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, procede bien. No hagas acepción de personas, porque eso es cometer un gravísimo pecado. Esto está muy relacionado, si quieren, con los efectos que el otro día escuchábamos en el Evangelio del domingo. Los que fueron a misa el domingo, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. No porque el Señor desee sufrimiento, llanto y pobreza, ¿no? Sino por los que tienen un corazón sano, que por tener un corazón así sano y aferrado a Dios, a veces como consecuencia reciben todas estas cosas. Felices los pobres porque no hacen pobres a otros. Felices los que sufren porque no hacen sufrir a otros. El espíritu del Evangelio está acá, porque tiene una sola ley que es núcleo y motor de la vida de aquel que entendió su fe en Cristo y que es el mandamiento del amor. Ama a Dios con todo tu corazón, por sobre todas las cosas, porque Él es el creador de todo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. De ahí se desprende este consejo hoy de Santiago, que es puntual y concreto. ¿Entendiste el mandamiento del amor? Entonces, ¿por qué haces esto? Es bueno pensarlo, porque es tan sutil. Acá por un ejemplo exagerado, un ricachón que se lo ve muy rico por todo lo como viste y demás, y un pobre al extremo. Pero esto es sutil, no hace falta irnos a ese extremo, porque esto puede pasar en la vida, y no solo dentro de la asamblea, sino en la vida. En la vida. A veces a nuestros niños pasa alguien y los corremos. Este es peligroso, te vas a saber si está. Hoy día más. Hoy con el tema del COVID pasa como le pasaba a la época de los leprosos. Se escuchaba un leproso que hasta tenía que tener, porque era un hombre maldito, se lo consideraba por la ley así, un cencerro que sonara a lo lejos y él mismo gritara: impuro, impuro. Entonces cuando la gente lo veía venir y ahí viene un leproso, salían disparando para la otra punta. Sin embargo, Jesús hizo todo lo contrario. Encaró al leproso, fue en busca del leproso. Y todos se asombraban. ¿Un rabí que haga esto? Sí. Y lo tocaba. Le metía la mano en la herida y lo sanaba. Un cristiano está llamado a entender entonces el núcleo de su vida. ¿Por qué? Porque vos como cristiano no solo no tenés que hacer acepción de personas, incluyendo a todos, sino tenés que ir al encuentro de los que están más alejados, de los que son más repudiados por la comunidad. Y ahí ir
en el nombre del Señor, como lo hacía Cristo. No soy yo, es Cristo en mí. Claro que para lograr eso, para que esto se haga vida en tu vida y en mi vida, requiere un camino. No es la buena voluntad, es el Espíritu, y volvemos ahora a Dios en mí, por el Espíritu Santo, quien me impulsa verdaderamente a tener actitudes así, de entrega, de encuentro, de apertura, de caridad. No podemos decir que somos cristianos y que amamos a Dios y alabamos su nombre si en lo concreto de la relación con mi hermano no estoy humanizado, entregado. Esa es la clave. Hermanos, nosotros estamos redimidos y decíamos hoy que estamos ungidos. Claro que sí, no soy yo, es Cristo, el Espíritu de Cristo en mí, pero me tengo que convencer a partir de una experiencia. Hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que cultivan y viven su fe, hombres y mujeres que a la luz de la fe profundizan en el silencio y en el encuentro con Dios. Esa experiencia de amor y misericordia, porque es una experiencia. Pentecostés es una experiencia del alma, no algo que se razona. La Iglesia se cansó a lo largo de estos 2000 años, no se cansó, digo, pero quiero decir que en cantidad nos ha escrito libros de teología y de espiritualidad sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu, la Santísima Trinidad y demás. Pero es toda teoría basada más en la filosofía y en la moral muchas veces que en la experiencia. Por eso no nos dicen nada. Nosotros tenemos que hacer experiencia. ¿Y cómo? Con humildad voy y me postro al Señor. Pensemos hablábamos de los leprosos, pensemos en un pasaje del Evangelio, que son varios, donde esos leprosos o ese leproso lo veía Jesús y lo buscaba con humildad. Y cuando llegó al encuentro de Jesús, se postraban con rostro en tierra, suele decir el Evangelio. Es decir, se entregaban a los pies de Jesús, la cara en la tierra, porque sabían ante quién estaban. Y me conmueve aquel que le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Ni siquiera le dijo: por favor, curame, Señor, haceme esta gauchada, sacame este problema, quiero volver a la vida social, etc. No, si quieres. ¡Qué humildad! Si quieres. Y si no quieres también, Señor, porque ya te tengo a vos. Y si te tengo a vos me es suficiente. Ya la lepra no es un problema, porque te tengo a vos, a pesar de mi enfermedad. Y aunque el mundo me rechace, ya conseguí lo que quería, lo que necesitaba, a vos. Conmovedor, muy conmovedor. Porque habla justamente de lo que es la experiencia del encuentro, que va más allá de recibir el favor. Muchos a Jesucristo los tenían como un taumaturgo. ¿Saben qué es un taumaturgo? Un milagrero. Pasaba con algunos profetas también. Este hace milagros, este tiene poderes, este sí que nos puede sacar del problema, sanarnos, etc. Vamos a él. Y eso Jesús les va a criticar. Ustedes me siguen porque han comido hasta saciarse, pero busquen más bien el pan que les dará la vida eterna. ¿Ven? ¿A qué llama el Señor? El Señor llama a cosas realmente profundas, que parten de un encuentro, y ese encuentro tiene que ser deseado con humildad por parte nuestra. Señor, te deseo, te necesito. Yo sé que así no puedo vivir, o que así estoy viviendo mal, o que mi cabeza, mis ideas están yendo por otro lado, o estoy esclavizado a determinados sentimientos, culpas, broncas, odios y un montón de otras cosas más que me gobiernan la vida. Y que si bien, Señor, quiero seguirte y entiendo que vos sos todo, algo me está trabando todavía, Señor. Esa lepra está todavía supurante en mi alma. Señor, saname, y si no, que se haga tu voluntad, pero yo te tengo a vos. Te tengo a vos. Si querés podés curarme y liberarme de toda esta oscuridad. Pero si no, me basta con tenerte a vos. Y me convenzo de que es así. No es resignación, es experiencia de misterio. Inclusive la palabra resignación, si queremos usarla cristianamente, no es una palabra negativa. La resignación negativa, ¿qué sería? Bueno, no me queda otra, ya está.
Vivo como vivo y así estoy. ¿Qué voy a hacer? No me queda otra. Hago lo que puedo. Ya está, me la banco. ¿Y eso qué me genera? Y seguir en el sufrimiento, no encontrarle sentido y vivir resentido. Eso es el resentimiento negativo. O la resignación. Pero la resignación cristiana es otra cosa. La palabra resignación en Cristo significa resignar. Es decir, afirmarme una vez más aceptando y eligiendo el signo. El signo es Cristo en este caso, el Espíritu. Y todo lo que significa. Me resigno en el signo de la fe. Me afirmo en el signo de la esperanza. Me abro al signo del Espíritu que he recibido y en él me dejo transformar con humildad. Es él quien hace la obra. Yo decido por la fe elegirlo. Y cuando por la fe y humildad, como el leproso postrado a los pies del Señor, le pide la gracia, me quedo esperando, me quedo aceptando, porque es fe. Y por eso estamos acá juntos en fe, alabando, bendiciendo y aceptando y recibiendo lo que Él nos quiera dar, para salir de aquí renovados y vivir una vida renovada con uno mismo y por supuesto de ahí con los demás, en las pequeñas cosas de la vida. Y hablando un poco de lo que dice Santiago, ¿no? De no hacer acepción de personas, ¿cuántas veces, yendo un poco ahora a la renovación en estos 55 años de vida que estamos celebrando agradecidos al Espíritu Santo, cuántas veces la renovación, decíamos al principio, fue así, fue despreciada? Yo creo que no hay nada mejor y la renovación aprovecha mucho esto como una riqueza realmente hermosa, que son los testimonios. Mi testimonio personal con la renovación fue un poco así. Yo me formé en un colegio de curas parroquial, allá en Lomas, de muy chiquito, con los padres carmelitas, santos hombres de Dios, españoles todos, que vinieron desde hace mucho tiempo y se instalaron allí, en Lomas de Zamora, y evangelizaron mucho, dejando su patria, sus cosas, un testimonio que todavía hay, queda alguno de aquellos. El padre Francisco, que amo, que con toda mi vida, él me bautizó y ahora tiene 89 años y está con sus limitaciones, pero sigue el gallego con polenta, que fue más de 50 años capellán del Hospital Gandulfo, yendo 2 veces por día, todos los santos días de Dios, a ver enfermos, pero con una formación tradicional, donde de esto, de la renovación, ni se hablaba. De manera que yo me formé con ellos, en ese espíritu encontré la acción católica y en ese espíritu de la parroquia también descubrí un día mi vocación. Teniendo 13 años me pregunté por qué no ser cura, bueno, y acá estoy. Pero lo importante de todo esto es que yo jamás, en todo mi camino de niño y adolescente, oí hablar de la renovación carismática. Y resulta ser que después entró al seminario. Y entré al seminario diocesano. Y en una ocasión, me mandan a una parroquia, siempre a los seminaristas, salvo el primer año, a partir del segundo año, mandan de a 2 seminaristas los fines de semana a parroquias a trabajar con el sacerdote y a tener un poco la parte práctica, si quieren, donde los seminaristas están con el cura, comparten la vida, y el cura los designa, bueno, vos andá y atendeme a los jóvenes, vos estate con los matrimonios, y así van el fin de semana. Yo ahí conocí a la renovación. Esto me pasó en Lanús, en una parroquia que había los carismáticos, pero el padre, santo varón, que ya no está entre nosotros, no quería saber nada, los tenía ahí. Y ni siquiera se reunían en la parroquia, se reunían enfrente, que había una congregación de monjas y las monjas sí eran carismáticas. Y ahí había grupos de oración y a veces invitaban curas para que le celebren misa. Y el cura aceptaba porque era un santo, un buen tipo, excelente persona, pero no los entendía. Entonces yo me formé un poco en esa idea. Un día,
un grupo de jóvenes de la parroquia me dice: che, Gustavo, te invito a San Justo, allá, a la iglesia grande de San Justo, el Sagrado Corazón, muchos habrán ido. Ahí estaba el padre Felicísimo Vicente, ¿se acuerdan de él? Un carismático, un cura salesiano carismático que realmente a ese templo enorme, gigante, que es hermoso, vacío, lo llenaba. Se toca cada domingo. Vamos a misa ahí. ¿Te parece? Decía yo. Vamos. Y fui con el grupo de jóvenes. La misa duraba como varias horas, pasó el Santísimo, un domingo a la tarde. Y cuando salí me dice: che, ¿qué te pareció a vos? Y yo le dije: todos los que están ahí adentro necesitan un psicólogo. Ahí quedó mi vida. Y fui transcurriendo. Y nunca tuve una relación muy cercana con la Renovación, hasta que me ordené de cura. Esto fue en el año 92. Y en el año 93 me mandan a Ezeiza. Y en Ezeiza, en una parroquia en Ezeiza, había grupo de oración. Y recuerdo que había un curita, joven en ese momento, compañero mío del seminario, pero ordenado unos años antes, el padre Roberto Scali, que hace muy poquito falleció. Siendo joven, con 59 años, un cáncer hizo que dejara este mundo para irse con el Señor. Bueno, pero Roberto, ¿qué me decía? Roberto era un muchacho estructurado en el seminario, señorito, liturgia, puntilloso. Yo lo reencontré en la parroquia, donde me manda, me encuentro con él. Y un día me dice: che, Gustavo, dales bolilla a estos, porque yo iba en lugar de él. A él a los meses lo habían hecho párroco, se iba para Gleu, donde fue párroco y donde vivió hasta la muerte. Bueno, y me dice: haceme caso, metete con estos, escuchalos, atendelos. A mí me cambiaron la vida. Bueno, y así fue. Me metí, empecé a atender el grupo que funcionaba los miércoles. El párroco que en ese momento también estaba entusiasmado. Y realmente un grupo donde me mostraron la obra de Dios, del Espíritu Santo, porque no solo eran grupos de alabanza y de oración, sino yo veía la obra de Dios, en los miércoles se llenaba el templo. Nuestra Señora del Valle de Ezeiza, se llenaba el templo. Y ese templo lleno, había momentos donde se daban testimonios, y testimonios desgarradores, de gente quebrada, pero de gente que se unía al grupo, recibía la acogida de los hermanos. Ahí no había acepción de personas, iban todos, y no era una zona muy, muy opulenta, al contrario, el barrio de Ezeiza, gente también de la periferia con sus dolores, limitaciones, iban y eran recibidos. La atención del amor. Podían pasar, darles un micrófono, podían hablar, podían expresarse, podían contar su dolor y sentían la recepción al hermano que escuchaba, a los hermanos que después le imponían las manos, oraban por él, lo visitaban en su casa y ahí íbamos nosotros también. Ahí me hacían laburar fiero, porque decía: padre, hay que ir a la casa de tal a bendecir, hay que ir a la casa de tal a liberar, hay que ir a la casa de tal porque está enfermo. Ahí íbamos. Íbamos en alabanza, imponer las manos, orar. Y yo me maravillaba de lo que pasaba. Muchos volvían dando testimonios de verdaderos signos de la presencia y de la gracia de Dios. Sanaciones, conversiones, compromiso. Una renovación carismática que se comprometía con toda la comunidad. Siempre que se los necesitaba para una fiesta patronal, estaban ahí. Y yo ahí me di cuenta de lo que me decía el padre Roberto: estos me cambiaron la vida. Y a mí empezaron a cambiarme la vida, porque empezaron inclusive a darle un matiz nuevo a mi ministerio, a mi forma de ser sacerdote, a mi forma de celebrar la misa, a mi forma de rezar y alabar a Dios. Y después de ahí, hasta el día de hoy, bueno, voy a entrar en detalles, ahí tuve la gracia de conocer al padre Darío Betancourt, que para mí fue una experiencia muy fuerte. Y me invitaron a un retiro de sacerdotes de la Renovación, que predicó él toda una semana. Fue tocar el cielo con las manos. Aparte de ver hermanos sacerdotes, que yo no estaba acostumbrado a verlo, porque en mi grupo cotidiano de sacerdotes no había esto,
pero ahí ver sacerdotes de todo el país que alababan, bendecían, oraban con las manos, cantaban, bailaban. Y una cosa realmente que te llevaba a un espíritu, una fuerza que realmente te metía, que no necesitabas esforzarte. Cuando alguno decía, a mí no me sale levantar las manos, no te preocupes, no las levantes, ya el Señor se va a encargar, y terminaban con las manos en alto. Es decir, qué cosa tan maravillosa. Y termino con una experiencia de este testimonio, que en una noche de oración, una tarde-noche que estábamos en oración, alabando al Señor, una de las hermanas en la parroquia se descompone, se cayó redonda, una señora obesa. Enseguida la llevaron, todo el mundo se comprometió, la llevaron a la clínica, me acuerdo que yo fui, estuve, intentaron reanimarla, bueno, fue un problema, un infarto masivo, murió ahí, que me acuerdo que con los médicos me pidieron que los acompañe para darle la noticia a los hijos. Imagínense, gente pobre, sin recursos. Los hermanos de la Renovación Carismática se pusieron en movimiento, en marcha esa noche, y sacando plata de su bolsillo y buscando los medios con todos, lograron hacerle el entierro digno a esta hermana. Una relación no solamente afectiva, sino efectiva. Y ahí me di cuenta cuando realmente esto es cierto, cuando realmente esto se vive con el alma y no queda solamente en un momento, sí, de catarsis. No. Por eso de ahí en adelante me consideré un cura carismático, no porque uno pueda celebrar las misas carismáticas que siempre me encantaron y me hicieron mucho bien, sino fundamentalmente porque entendí que todos somos carismáticos y que es Cristo que por su Espíritu quiere animar a la Iglesia para que la Iglesia sea fermento en la masa, en las comunidades, en la gente. Por eso yo soñaría que toda parroquia fuera carismática en serio. Y son muchas veces, y fueron durante mucho tiempo, así, despreciados, hablando de la acepción de personas. Y hoy día, ¿qué vienen a hacer estos? ¿Qué lugar quieren ocupar estos? Son unos locos, son unos exacerbados. Eso se lo decían a Jesús hasta sus propios parientes. Es un exacerbado, lo van a matar, predica cosas raras que no tienen nada que ver con la ley. Los fariseos lo están buscando. Tráelo a casa, encerrémoslo, este muchacho, ¿qué le pasa? Y Jesucristo iba a predicar lo que el Padre le decía. Y lo anticipó siendo un niño. ¿Por qué me buscaban?, le dijo a María y José. Tengo que hacer las cosas de mi Padre. Y la cosa de mi Padre es proclamar el reino. Y el reino es un reino espiritual. No es material, no es terrenal. Todo lo terrenal se termina. Cambia. Como empieza, se va. Lo que queda es lo que viene de Dios, porque nos lleva a Dios, y ahí está la verdadera eternidad, lo que se sustenta. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres del Espíritu, y de ahí que somos todos carismáticos, porque la palabra carismático viene de ¿qué? De eso de carisma, fuerza, es lo que el Espíritu te hace hacer. Sea el carisma de predicar, sea el carisma de alabar, sea el carisma de sanar, sea el carisma de lenguas. Lo que dice San Pablo. San Pablo le dedica en una de sus cartas un capítulo justamente a todo esto. Y anima. Cuando habla del cuerpo, de que la iglesia es un cuerpo y somos todos miembros distintos y no todos estamos para lo mismo, pero siempre del bien común. La oreja no se enoja por no ser boca, porque tiene su misión, y la boca tiene la propia, y el brazo la propia, y así, pero todos en pro de un mismo espíritu. Y cuando un miembro sufre, todos sufren con él, porque están en comunión, porque forman parte de una misma realidad, porque es una misma sangre y un mismo oxígeno el que los abastece. Así es la iglesia, así somos nosotros, miembros de un mismo espíritu, abastecidos por la misma gracia que nos oxigena y que viene de lo alto. Cuando nos demos cuenta de esto en serio y no hagamos de nuestra fe solamente algo más, sino nos demos cuenta de lo que esto significa, nuestra vida va a llegar a plenitud.
Y llegaremos a ser lo que Dios soñó que seamos y para lo cual Él nos creó, hombres y mujeres del Espíritu. Que por ser del Espíritu cada vez nos humanizamos más, cada vez nos encarnamos más, porque vamos al encuentro del otro. El Hijo de Dios, Dios eterno, se humanizó para enseñarnos lecciones de humanidad. Y la humanidad entendida en un sentido práctico es dar amor. Cuando yo doy de comer a alguien que no tiene, le doy de hacer un plato de comida, es dar amor, me humanizo. Es el sentido positivo de la humanización, que es lo que hizo Cristo. Se hizo como yo y padeció lo que padeciste vos. También estuvo triste, también estuvo enojado, también estuvo cansado, también se sintió defraudado, solo, lloró. El Cristo encarnado, pero lleno del Espíritu. Y eso es lo que fue a dar. Cuando se apareció resucitado, la paz esté con ustedes, le dijo a los apóstoles, y sopló sobre ellos, diciéndoles, reciban el Espíritu Santo, y les dio poder. Como cuando los envió a hacer su experiencia misionera, vayan y no lleven nada por el camino, porque no necesitan, hablando de que no hay que perder tiempo ni distraerse con cosas meramente terrenales, materiales. El misionero va a la buena de Dios, porque el mensaje que lleva ya lo tiene y no le pertenece, sino es lo que Dios puso en él, porque Dios está con él. Y lo que va a anunciar es al mismo Dios que va a ser él, Dios quien en él anuncie. Ese es un hombre carismático, un misionero. ¿Cómo pudieron hacer lo que hicieron los evangelizadores, los misioneros que dejan su familia y se van por todos lados? ¿Cómo lograron los mártires a lo largo de la historia a dar su vida y a morir con alegría y a sufrir el martirio terrible en algunos casos, doloroso, pero sin perder la alegría? Y cuando digo la alegría no es que aplaudían y cantaban mientras estaban siendo acuchillados, sino porque sentían en su corazón que estaban sostenidos por Dios. Por eso pudieron llegar a ese grado extremo de testigos, de testimonio, de mártir. Hermanos, por eso, y con esto no quiero extenderme más, daría para tanto, la renovación carismática es un fruto del concilio que el Espíritu Santo sopló como una corriente de gracia y que incluye a toda la Iglesia. Por eso un carismático puede ser también de Acción Católica. Por eso un miembro de la renovación también puede estar sirviendo en Cáritas. Por eso un carismático puede ser, no sé, ministro de la comunión y llevar a los enfermos la Eucaristía. No se limita, es una forma. A mí me enriqueció como sacerdote y yo no dejé de hacer otras cosas sacerdotales y humanas. Al contrario, el encuentro de la alabanza con los hermanos, el encuentro de la adoración, el encuentro de la celebración, el encuentro de la fraternidad, me llena, me nutre, me alegra y me llama a entregarme allí donde hago falta, donde el carisma del Espíritu me lleva y me dice, este es tu carisma, aquí te quiere Dios. No todos estamos para lo mismo. Ese es el aplauso para él, porque solo a él, honor y gloria. Así que, hermanos, demos gracias al Señor de todo corazón, ¿no? Hermoso el Salmo, ¿no? El Señor escucha al pobre que lo invoca. Y fíjense cómo realmente el salmista aquí deja rienda suelta a lo que el Espíritu le dice al alma y lo lleva a la letra. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi alabanza estará siempre, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. ¡Qué maravilla! Glorifiquen conmigo al Señor, alábenlo, busquen al Señor. Él me libró de mis temores. Miren hacia Él, quedarán resplandecientes. Sus rostros no se avergonzarán. El pobre invocó al Señor y lo llenó de riquezas. El Señor lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Si no es un salmo carismático, ¿qué es? Y por último, una palabra del Evangelio que está tan relacionada, me da no sé qué no hablar de él. Sé para ustedes disculpar. Pero Marcos,
Marcos, ustedes saben que el Evangelio de Marcos es el más antiguo. Si bien está segundo en la lista de los sinópticos, viene primero Mateo, Marcos y Lucas, y después Juan, que no es sinóptico. Sin embargo, el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Es el más antiguo. De ahí que sirvió como fuente de inspiración para los otros evangelistas, para Mateo y para Lucas inclusive. No, y di cuenta aquí este momento tan crucial. Es un momento crucial. Crucial, ¿qué significa? Que te pone en crisis. Y cuando te pone en crisis el Señor no es que te está dando una desgracia. A veces hablar de la crisis, también la crisis tiene mala prensa. Estoy en crisis, es si estoy mal. La palabra crisis viene de crecimiento. Y el hombre que no pasa por crisis no crece. Por eso las crisis son necesarias y no las tenés que ver como desgracias, amargándote como si estuvieras enfermo psíquicamente, sino como una oportunidad. Estás en crisis, estás en un proceso de crecimiento y de sanación y de maduración. Y bueno, ¿cuál es la crisis que los puso Jesús a los discípulos? Ese grupo que lo seguía, que ya lo conocía, ya lo habían visto hacer muchos milagros, ya llevaban un tiempo con él. ¿Qué dice la gente? Les pregunta. Jesús tenía picardía. Era un maestro y bueno, y tiraba, a ver, porque después de lo que tiraba sacaba otra cosa de la manga. Él sabía dónde quería llegar y entraba por acá para terminar allá. ¿Y qué les dice? Muchachos, hemos recorrido mucho, me han visto hacer muchas cosas. No solo en Cesarea, no solo en Cafarnaúm, no solo en Galilea, en Nazaret, sino en todos lados, inclusive en Jerusalén. ¿Qué dice la gente? Ustedes que van a comprar, que andan por ahí, que saben que están conmigo, ¿qué escuchan de la gente? ¿Qué dice de mí? Y bueno, y ahí algunos dicen, mira, Señor, algunos dicen que sos Juan Bautista, que resucitó, otros Elías, que se lo esperaba, como el gran profeta que decía la tradición judía que iba a volver y cuando volviera Elías, iba a ser él quien iba a preparar el camino del Mesías definitivamente. Por eso Jesús dice, es Elías, es Juan Bautista. Bueno, o alguno de los otros profetas. Eso dice la gente. Ah, muy bien. Y aquí viene la crisis. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Aparece Pedro y dice que responde, tú eres el Mesías. Fíjense que este evangelio no tiene lo que tiene los otros evangelios, donde Jesús le responde diciéndole, feliz de ti, Simón, porque esto que has dicho no viene de la carne ni de la sangre, sino viene de Dios. Por eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la como que es el día y en el momento que lo constituye Papa. Esto no lo dijo Marcos, siendo el primero. Con esto no entramos a poner en duda el ministerio de Pedro y de sus sucesores. Pero queremos decir que acá se va a otra cosa. Entonces Jesús, fíjense, les ordenó terminantemente que no dijeran de esto nada a nadie. Curioso, porque la misión de un apóstol es justamente anunciar. ¿Por qué el Señor les dijo que no dijeran nada a nadie? Porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Y porque por consiguiente no estaban capacitados. Es más, lo que dijo Pedro acá no viene del Espíritu Santo aparentemente. Porque Jesús no dijo nada. Sino dijo, no se lo digan a nadie. Porque ustedes lo están diciendo, porque lo están diciendo. Porque les brota, pero no tiene profundidad. Todavía no están capaces de decir, o mejor dicho, de hacer esto que dicen. Porque el día que estén capaces de hacer esto que dicen, de que yo soy el Mesías, el que viene a salvar al mundo, van a dar la vida conmigo. Pero todavía no están capaces. Y acto seguido pasa eso. Entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los fariseos, condenado a muerte y muerte de cruz, pasión, dolor, desprecio. ¿Ven? Ese es el mesianismo. Y aquí está el punto donde se dan cuenta que nadie entendió un pito, ni siquiera el mismo Pedro que dijo lo que dijo. Lo agarró aparte, llevándolo aparte comenzó a reprenderlo. No, Señor, ¿qué estás diciendo? El Mesías no puede pasar por ahí, no.
El Mesías viene a triunfar, el Mesías viene a vencer al enemigo, el Mesías viene a gobernar, eso lo esperamos. Pensaba como judío, no pensaba como cristiano, pensaba según sus tradiciones. Jesús lo reprende y le dice: retírate de mí, Satanás, vete detrás de mí. Tus pensamientos no son los de Dios, son los del mundo, los de los hombres. ¿Ven? Y estos sentimientos muy humanos de los pobres discípulos y demás, se arrastró durante mucho tiempo, siguieron al lado de Jesús, pero todos sabemos, a Jesús no lo entendieron. No lo entendieron. Ayer, el texto de ayer era la pelea que tenían los discípulos en el barco porque se habían olvidado de llevar pan. Cuando hacía 1 hora Jesús había multiplicado 7 panes y 5 pescados, recogiendo de sobras 12 canastas. Y estos se estaban peleando porque se habían olvidado de llevar pan. Y Jesús le dice: ¿pero será posible que no entiendan un pito? Es posible que vieron, acaban de ver lo que vieron y ahora se están peleando porque no subieron un pan. No entendieron un pito, pobre gente. Ojo, hay que ponerse en el lugar de ellos, porque nosotros lo vemos de este otro lado. Ya tenemos el diario del lunes. Con el diario del lunes es fácil, ¿no?, hablar del domingo. Pero ellos no tenían el diario del lunes. Vivían una experiencia todavía, si bien sorprendidos y atraídos por la personalidad de Jesús, que era muy atractiva, sin embargo todavía ellos se movían como judíos, aferrados a sus tradiciones, a sus historias, porque así fueron criados, así fueron formados. No se les podía pedir más, porque era la razón lo que prevalecía en ellos, no el corazón. Todavía el corazón estaba lejos de Cristo, porque no habían recibido el Espíritu. Tuvo que morir Jesús, tuvo que dar la vida, resucitar, vencer la muerte y enviarles el Espíritu. Por eso se marca mucho en Hechos el día de Pentecostés, que para muchos, hay muchos exégetas que opinan y lo enfocan de distinta manera, que no viene al caso. Muchos dicen que el día de Pentecostés fue cuando Jesús se apareció por primera vez, esa noche del domingo, porque estaban encerrados con miedo y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Para otros es más los 50 días después de estar 40 con ellos resucitados hasta que ascendió, y luego en Pentecostés vino, y el discurso de Pedro. En definitiva, son detalles de las teologías propias de los evangelios, pero el punto central está que hasta que no recibieron el Espíritu, hasta que no se abrieron a la gracia gratuita que vino de lo alto, no pudieron hacer nada. Tenían miedo y se sentían defraudados. Tal es así el caso, el hermoso pasaje de los discípulos de Emaús. Nos vamos, si acá ya se terminó todo, acá no pasa más nada, se murió y se iban tristes y Jesús tuvo que ir al camino, muchachos. Bueno. Hermanos queridos, termino, pero no se olviden, todos estamos bautizados por el Espíritu, todos tenemos al Espíritu Santo. Ni siquiera hay que pedirlo. Sí, cantamos y lo pedimos, pero más que nada hay que pedir que se manifieste lo que ya está en uno. Esa gracia que ya desde el día de nuestro bautismo descendió con dones, carismas y gracias, bendiciones y luz de todo tipo. Y vivir más de ese espíritu, dándole más a ese espíritu y menos lugar a la razón. Porque en la razón está el hombre viejo, el hombre que no entiende. Y el hombre que busca en el mundo y en la lógica humana las respuestas que no te va a encontrar jamás. Y lo más lamentable es que el hombre racional y aferrado al mundo, como que acá estuviera todo, aunque diga tener fe, termina adorando al mundo sin darse cuenta. Por eso, sí, tengo fe, pero que no me falte esto, que no me falte aquello, que no me toquen esto, que no pierda lo otro, aferrados a cosas y juntamos cosas y cosas materiales, ya no nos sirven más. Pero hasta los souvenirs que nos dieron hace 50 años en un cumpleaños de 15 lo tenemos todavía ahí muerto de risa y lleno de tierra en el placar, porque somos así. Muy pocos abren el placar y dicen: a ver qué necesito, qué uso, qué me queda, qué me sirve. Y bueno, y vas a ver que la mitad del placar no te sirve y dáselo a quien no tiene nada. Cosas simples.
la acepción de personas. Una comunidad que se divide, porque cada uno tira para su lado y nadie para el de Cristo. La charlatanería, la difamación, el chisme, las actitudes de mediocridad. El que viene alguien distinto y no lo podemos ver. ¿Qué hace este? ¿Quién es este? Mirá la pinta que tiene. ¿Qué vino a hacer? ¿Quién lo trajo? ¿Para qué? Esa realidad vive y está en las comunidades. Celos, competencias. Me da bronca que el otro crezca. Me da bronca y no soporto que el otro sepa más que yo. Me da bronca que el otro realmente tenga carismas y ayude y lo siga gente porque hace bien. Me da bronca porque él y no yo. Y así en todo. Es los síntomas más claros y elocuentes de que la comunidad no está en Dios, por más que diga creer en Él. Hermanos queridos, estamos llamados a ser carismáticos. No porque pertenezcamos a un grupo de oración, ojalá que sí. Ojalá que el grupo de oración crezca y todos los jueves que se reúne esté lleno, cada vez con más gente que venga a alabar, a bendecir, a dar testimonio o simplemente a pedir que los hermanos oren por él, porque él tiene una necesidad de ser acogido, de ser bendecido, de ser sanado, de ser escuchado. Cuando la iglesia sea eso, la iglesia va a ser lo que tiene que ser, para la cual Jesús la fundó. Y no la iglesia de las élites, de los grupos cerrados y de los corazones endurecidos. Estamos llamados a ser carismáticos, hombres y mujeres del Espíritu. Demos gracias al Señor. Abramos nuestros corazones, alabemos y bendigamos su nombre por esta corriente de gracia que ya está surgiendo hace tiempo y sigue surgiendo. No te corras a la hora del Espíritu, deja que te envuelva y te arrastre, y aunque a veces te machuque porque te tiene que hacer reaccionar, déjala que te envuelva para que te levantes renovado y puedas, refrescado por el Señor, volver a la vida y ser testigo de Cristo, apóstol y, si es necesario, mártir, para la gloria de Dios y bien de los hombres. María, la primer carismática, porque fue no solo llena de gracia desde el principio, sino ungida y fecundada por el Espíritu para la maternidad divina. María, que hoy es madre de todos y cada uno de nosotros, nos acompañe, nos anime, nos aliente y nos enseñe este camino de glorificación. Que así sea.